Sí, la verdad que después de una victoria pues todas las semanas son diferentes, ya las enfocas de otra manera más positiva y no tan negativa, por así decirlo, después de una derrota o un empate. Sabemos que estamos en una dinámica que necesitamos conseguir las mayores victorias posibles y el equipo pues está trabajando muy bien y ya enfocando pues el partido del domingo, que es otra final más. Sí, sabíamos que el sábado pasado era un partido importantísimo, no lo queríamos tampoco tildar de final porque todavía quedan muchos partidos y mucha segunda vuelta, pero era un rival que teníamos que ganar sí o sí para que no se nos escapara y bueno, por suerte el equipo compitió de una manera increíble, el equipo estuvo todos los 90 minutos de una manera espectacular y conseguimos esos 3 puntos que eran vitales. Sí, los últimos 2 partidos aquí contra el Arenteiro y contra el Palencia el equipo compitió muy bien, fuimos dominadores claros los 90 minutos. Creo que dimos un paso más adelante en ese aspecto ahora en esta segunda, o sea, en estos últimos partidos. Y pues el domingo vamos a tener que ir por esa dinámica. Tenemos que ganar otra vez sí o sí, por lo menos no perder y que no se nos escape el Racing. Así que espero que el equipo esté a la altura. Pues sabemos que la afición el otro día, por ejemplo, se desplazaron unos cuantos a Laredo y se nota que su aliento, su fuerza que nos dan, así que espero que este sábado que vengan los máximos posibles, que nos ayuden cuando el partido se complique, que va a haber momentos seguramente difíciles y ahí es cuando necesitamos que nos apoyen al máximo y esto es cosa de todos y cuanto más nos animen a nosotros intentar sacarlo lo máximo posible y a ver si podemos darles una alegría.